Pero bueno, con todo gusto, yo quiero agradecerle a los compañeras y compañeros de la mesa. Es un honor compartir con ustedes, a los colegas, estudiantes y invitados especiales. Yo voy a hacer una exposición, como ustedes pues ya les fue anunciado, un poco sobre el aspecto ambiental del Código Procesal en el que me tocó participar. Pero yo voy a hacer la exposición en tres partes. Una en que quiero explicarles antecedentes de por qué está en el Código Procesal Agrario un procedimiento agrario. Luego voy a tratar de explicarles cuáles son esas fortalezas que creo yo tiene el Código Agrario, que va a ayudar al juez agrario precisamente para resolver mejor los conflictos en que hay una relación de lo agrario y lo ambiental. Y por último me voy a dedicar a llorar un poco, ¿verdad?, de las cosas que no quedaron en el código, lamentablemente, porque de las versiones que yo tenía, pues bueno, ustedes saben que en la Asamblea Legislativa a veces cuesta muchísimo que pasen los temas ambientales, 30 años con la Ley de Aguas, y ahora un tema ambiental suena como a satanizar muchos aspectos pues que son muy importantes, pero hay muchos intereses ahí que hacen que pues eso no pase tan fácilmente. Yo quiero decirles que tuve la suerte de que después de que regresé con mis estudios de Derecho Ambiental, la Asamblea Legislativa me llamó en un momento en que yo llamo la época de oro del derecho ambiental. ¿Por qué la época de oro? Bueno, porque en ese momento yo fui llamado como consultor externo para el artículo 50 de la Constitución, la Ley Orgánica del Ambiente y digamos que esos dos aspectos como fundamentales en aquel momento. Ahí se estaba dando toda la ebullición de lo que era la cumbre del Río 92, la cumbre ambiental del Río, y eso hizo que muchos de los diputados y en Costa Rica pues estuvieran preocupados por las cuestiones ambientales. Entonces nos tocó específicamente llevar el artículo 50, dar una redacción por lo menos, se escogió la que habíamos propuesto nosotros, ¿verdad? Habíamos creado dentro de la Ley Orgánica del Ambiente una estructura que es el Tribunal Ambiental como primera estructura, porque creímos que específicamente, como había sucedido en muchos otros países, Nueva Zelanda, Cuba, etcétera, el conflicto ambiental se podía resolver específicamente en vía administrativa para que no tuviéramos que judicializarlo por todos los problemas de mora, etcétera, que existe, y porque creíamos que era el mejor lugar. Pero teníamos un tribunal ambiental, quiero decir, en lo que propusimos, lo que salió de ahí después ya. Teníamos un tribunal ambiental y teníamos una mano derecha que era la CETENA, dependía del tribunal ambiental, y teníamos un cuerpo específico de inspectores que iban a hacer posible que se cumpliera eso en vía administrativa. Desgraciadamente el tribunal ambiental políticamente pasaron años hasta que le dieron un poco de presupuesto y logró salir. El tribunal ambiental en este momento está colapsado, incluso estamos tratando de ver si desde la facultad podemos ayudar en algunas cosas, pero el tribunal está colapsado. Hablando con el ministro, no creo que políticamente sea de mucho interés en este momento. Lo lamento porque es como una criatura que discutimos mucho ahí, que creíamos que podía servir al país, pero habría que hacerle demasiada carpintería en este momento y no creo que políticamente eso vaya a ser posible, por lo menos en lo que estoy viendo yo ahorita. Entonces, ante el colapso, digámoslo así, de la estructura del Tribunal Ambiental, el asunto de quién iba a hacer la justicia ambiental en Costa Rica tuvo una evolución como se las voy a explicar en este momento. En la Ley de Biodiversidad, en el artículo 108, hubo un artículo que empezó por decir, y todavía lo dice porque lo repite el Código Procesal Agrario, dice que mientras no existe una jurisdicción ambiental, hizo una división. Y dijo que los asuntos ambientales se iban a conocer en la jurisdicción contenciosa si había un acto administrativo o habían cuestiones de dominio público. Y dijo, y lo demás, pues será la jurisdicción agraria. ¿Me comprenden? Aquí empieza históricamente a tomar digámoslo así, tomar una cierta estructura de que ya el país estaba perfilándose por la jurisdicción contenciosa, porque tiene rango constitucional, porque tiene un fuero de atracción, porque hay actos administrativos, etcétera, y entonces ahí se lleva un poco el pulso la jurisdicción contenciosa. Entonces, este artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, junto con el 11, pues contenía principios como el preventivo, el precautorio, el de integración, el 109 con la inversión de la carga de la prueba,
que ustedes verán que en el Código Procesal Agrario, por eso digo que esto lo voy a dejar para la última parte, a ver si me alcanza el tiempo. La Ley de Uso y Manejo y Conservación de Suelos, en el artículo 56, de nuevo retoma, porque estas fueron leyes que se dieron en esa época que yo llamo de oro, porque después de esa época, de los 90s, díganme ustedes cuál ley ha pasado que sea importante en materia ambiental. Todo se ha tenido que regular vía decreto y vía reglamentos. No ha habido leyes así como importantes en este país, no las ha habido. Y no crean que eso es un problema de Costa Rica, también lo es a nivel mundial, ¿verdad? Yo siempre he dicho y le digo a mis estudiantes que para mí el derecho ambiental nace como un problema genético. Y el problema genético del problema ambiental es que precisamente le tocó, ni más ni menos que en una sociedad capitalista, tratar de ver cómo competía con el Dios mercado. Y competir con el Dios mercado es un pulso que, como lo hemos visto hasta ahora, cuesta muchísimo, que precisamente se particularice más hacia las cuestiones ambientales y no hacia el mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, no es tema de esto, porque si no me emociono y sigo hablando de eso. Pero en todo caso, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué la jurisdicción agraria? ¿Qué hacía yo en la invitación que me hizo la comisión? ¿Por qué la jurisdicción agraria? Por varias razones muy simples. Bueno, primero que nada, la jurisdicción agraria está dentro de lo que nosotros podemos llamar el derecho procesal social. Y eso tiene una implicación. Derechos humanos, lo que está llamando el relator de Naciones Unidas, señor Knox, recientemente la ecologización de los derechos humanos, donde usted encuentra a los grupos indígenas, usted encuentra cuestiones relacionadas con vivienda, al ambiente, etcétera, y todo relacionado con un tipo de interpretación que tiene que ser más progresiva. Este tipo de situaciones, si la jurisdicción agraria precisamente es una jurisdicción de derecho procesal social, implica que protege grupos vulnerables. Entonces, ahí empieza a adquirir sentido de que vamos a hablar de derechos humanos, de que vamos a hablar del derecho al ambiente como un derecho humano también y otros derechos que están relacionados. Entonces, la jurisdicción agraria es para mí, y siempre lo ha sido, me tocó capacitar los primeros jueces agrarios de este país en un momento determinado, y ahí yo vi que el juez agrario tiene una sensibilidad, porque tiene grupos vulnerables que defender, porque tiene un derecho social importante en sus manos. Y por eso el tema ambiental tiene que estar en la jurisdicción agraria. Ahora, si ustedes ven esto, ¿qué fue lo que hicimos nosotros entonces en este Código Procesal Agrario? Lo que hicimos fue tratar, doña Damaris se acordará por lo menos de las cosas que tuve o que traté de meter en el código bajo estos criterios, y era precisamente el criterio de que esta jurisdicción teníamos que ver cómo le pellizcábamos a la contenciosa, y eso ya se habló aquí de algunas cuestiones, ¿verdad? Cómo el criterio de desarrollo social agrario podía ser un criterio que nos permitiera pellizcarle a la jurisdicción contenciosa aspectos que se deberían dilucidar mejor por el juez agrario. Insistí en esos aspectos, pero muchas cosas cambiaron. Cuando usted se habla de la competencia material y se habló de los principios, muchos de esos principios habíamos metido el principio preventivo, pero directamente, que el juez supiera, el juez agrario supiera que puede tener respaldándose con el artículo en la competencia material y podía respaldarse con esos principios para poder deliberar. Pero bueno, aparte de aspectos como el derecho procesal social, digamos que la jurisdicción agraria tiene una serie de fortalezas importantes. Bueno, ya se ha hablado aquí, la oralidad, la gratuidad, la defensa pública, es un juez activo, itinerante, especializado, se exige que sea un juez que tenga conocimientos de agrario, una especialidad en agrario y ambiental. ¿Qué es otra ventaja que puede tener para los aspectos ambientales? Es un proceso de trámite especial, se prioriza específicamente como tal para lo ambiental. Ustedes lo ven en los términos del emplazamiento, las medidas cautelares. Ahí en las medidas cautelares donde tuvimos que meter disimuladamente, o se tuvo que meter el principio precautorio. Las medidas cautelares no se podrá, como lo dice el principio precautorio, hablar de que la falta de certeza científica impide la toma de una medida cautelar. No se dice expresamente que es el principio precautorio, pero por favor, con solo la interpretación, pues ahí está muy claro que el juez agrario pues lo puede hacer. Digamos que las medidas cautelares, la sentencia, el acortar los plazos, las medidas cautelares incluso de oficio, la forma como se pueden llevar a cabo bajo el reconocimiento judicial, el auxilio
que hace de funcionarios públicos o consultores técnicos dentro de las medidas cautelares. El principio de lo que les acabo de hablar, de que la ausencia o insuficiencia de principios científicos no son justificantes para no tomar una medida cautelar. En sentencia, la condena de adoptar acciones o omisiones preventivas. Esto, señores, es sumamente nuevo. No hay otro procedimiento que contenga todo esto en Costa Rica relacionado con el ambiente y en muchos países de Latinoamérica. La condena por daño ambiental. Algo fundamental, se obliga a la recomposición como algo fundamental en vez de la indemnización. ¿Por qué? Insistimos mucho en esto. En materia ambiental, la recomposición debe ser el principio y la prioridad. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido con muchas empresas o con muchos contaminadores es que prefiero pedirte perdón que no permiso. Y entonces prefiero pagarte la multa, ¿verdad? Y entonces hay que acostumbrar a que vamos a tratar entonces, si le puede tener un costo mayor, pero que haya una recomposición en el ambiente. ¿Qué hacemos si no podemos recomponer los ecosistemas? Si no tenemos claridad para recomponer los sistemas o, por ejemplo, la sensibilidad del juez para entender esa recomposición, que es obligatoria en la sentencia como prioridad, en vez de la indemnización, que va a ser supletoria. Algo que es muy interesante es que hay mecanismos de control y verificación cuando ya se han tomado las medidas específicas para que el tema sea reparado dentro de la jurisdicción. Digamos que debilidades, yo quisiera decirles que en esto de las debilidades, que es la parte, tal vez la tercera parte que la voy a unir con esto de por qué digo yo que me hizo falta. Fíjense ustedes que en las primeras versiones se habló mucho de lo que era lo agroambiental, lo agroalimentario y lo agroturístico. Eso desapareció. ¿Y qué era eso? Eso era simplemente un concepto que le podía permitir al juez ampliar el espectro de su sensibilidad para ahora resolver esos conflictos. Cuando en un momento determinado habíamos puesto también en alguno de los artículos que cuando se hablaba de indemnización y se hablaba de restauración, se hablaba de que se podía aplicar precisamente en materia agraria y agroambiental, pero se hablaba de elementos de biodiversidad. Hoy solo se habla de elementos de biodiversidad. Eso es preocupante para mí, porque tomó el término solo elementos de biodiversidad. Esto va a tener que ser un ingrediente para el juez en el futuro, para que el juez esto lo vaya ampliando, porque se decía el suelo, el agua, la atmósfera, lo forestal, el patrimonio natural y las áreas silvestres protegidas. Y todo esto relacionado con aspectos también que estaban en esas primeras versiones de la seguridad alimentaria. Miren, señores, yo creo que si hay un juez que va a ser importante con los problemas de cambio climático y la alimentación, va a ser el juez agrario. Y ya lo estamos viendo con sentencias en todas partes del mundo, donde son los jueces los que están obligando a los estados a que apliquen las políticas y apliquen la legislación. El caso Legari en Pakistán es un campesino que precisamente le pidió a un juez verde y agrario que precisamente tomara las medidas necesarias porque el Estado no estaba aplicando la estrategia o la política que había prometido el Estado con respecto al cambio climático, y eso estaba afectando a la agricultura. Y lo ganó. Y no les hablo de otra cantidad de resoluciones que se han tomado a nivel internacional, donde ya es el juez el que está teniendo que obligar a que los países precisamente tomen las medidas. ¿Por qué? Porque políticamente no hay mayor interés. Y los Trumps y los, no sigo diciendo mejor, pero seguirán apareciendo aquellos que precisamente piensen que necesariamente los combustibles fósiles o el desarrollo de las energías fósiles es lo fundamental y que eso pues tiene que seguirse dando en la mayoría de nuestros países, y mientras exista todos estos aspectos, pues ustedes verán que se va a preferir el desarrollo económico, y el problema genético para mí del derecho ambiental es muy difícil, y el camino, como digo yo, es difícil. ¿Por qué? Porque, señores, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho muy poco, estamos llegando muy tarde, y las medidas que se toman son insuficientes en el tiempo
para precisamente, tomen el ejemplo del cambio climático, entre otros un montón de cosas que hay en este país, vean la ley de aguas. Es decir, todas esas cosas que están retardando posibles formas de interpretar mejor la solución de los conflictos en el país es lo que nos hace, pues precisamente, felicitarnos de que este Código Procesal Agrario sea una realidad, lamentar algunas cosas que hay por ahí, pero yo digo esto es un paso en la buena dirección. Lamento en esto no contemplar lo de los intereses difusos, también quiero decir que no los contempla en una forma directa. Ahí sí se habla de los derechos supraindividuales, colectivos, etcétera, pero el interés difuso como tal no es tratado. Posiblemente va a haber que aplicar el Código Procesal Civil. En todo caso, bueno, el Código habla para integrar el ordenamiento jurídico, lo integra a través de principios generales del derecho. Me alegra muchísimo que haya dicho expresamente el Código que la responsabilidad por daño ambiental es objetiva. Vean ustedes que está redactado de una forma que aunque no lo dice, lo dice. Dice, es una responsabilidad, y entonces invierte la carga de la prueba. Si bien es cierto, la ley de biodiversidad, como ya les dije, ya lo tenía, aquí el juez agrario puede sentirse un poco más seguro de que tiene un instrumento ahí que dice que como la responsabilidad y por el daño ambiental es un asunto de responsabilidad objetiva, pues entonces eso va a implicar que hay una inversión de la carga de la prueba. Esto, señores, es de suma importancia que los jueces lo tengan claro, porque precisamente va a ayudar mucho a esas comunidades vulnerables muchas veces que no pueden pagar frente a una piñera, precisamente que no puedan pagar análisis de aguas, que no puedan precisamente desenvolverse dentro de ciertas necesidades que el sistema no se los está permitiendo. Incluso dentro de todo esto me parece importante lo que es tratar de tener fórmulas claras para la indemnización muchas veces de los daños ambientales. Yo no sé si ya lo cobró, pero ¿cuánto lleva AIAR tratando de cobrarle a las piñeras el desmadre que hizo con los acuíferos de Milano y los otros? ¿Cuánto le cobró? Y es $1 millón ¿cuánto? $1 millón de colones diarios, o no sé cuánto, lo que por estarle llevando camiones cisternas más todas las enfermedades que precisamente han padecido por eso. Bueno, ese es el tipo de conflicto en el que el juez agrario tiene que sensibilizarse más. Y donde yo creo que el Código Procesal Agrario, con estos pellizcos que se logró dar ahí, ampliando sus competencias, que eso fue lo que quisimos hacer, fue deliberado. Nos sentamos y dijimos, el juez agrario tiene que tener más competencias en materia ambiental y no el contencioso. Contencioso no es una jurisdicción de grupos vulnerables, no es una jurisdicción de derechos humanos, no es una jurisdicción de una sensibilidad y de un derecho procesal social. Entonces, esta es la jurisdicción que mejor puede entender y mejor debería desarrollar los problemas ambientales. Posiblemente, no sé, si surgiera, si alinean los planetas y no sé, alguna cuestión así, podríamos convertir tal vez la jurisdicción agraria en una jurisdicción agraria y ambiental. Y por ese lado, pues, no sé si los jueces agrarios están de acuerdo, pero que pudiéramos en esa jurisdicción consolidar algo que sabemos que va a ser muy difícil, que aquí en Costa Rica podamos decir que vamos a tener una jurisdicción ambiental, como ya muchos países del mundo lo están pidiendo.